Este jueves 12 de mayo es un nuevo regalo de Dios. Y en esta cuarta semana del tiempo de la Pascua seguimos compartiendo las lecturas que nos ofrece la liturgia y el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, de los versículos 13 al 25. Pues desde Chipre, Pablo y sus compañeros llegan a Antioquía de Pisidia, cerca de Galacia en la actual Turquía. Pablo presenta a Jesús como la respuesta de Dios a las esperanzas y a las promesas de toda la historia de Israel. ¿Qué dice? Según lo prometido, Dios sacó de la descendencia de David un Salvador para Israel, Jesús. Nombrando a David, capta la atención y la simpatía de la sinagoga. Describiendo a Juan como precursor del verdadero Mesías, sale al paso de algunos que posiblemente todavía seguían considerándose discípulos del Bautista. Cuando Juan predicaba, siempre anunciaba a Jesús como la respuesta plena de Dios a las esperanzas humanas. Si sus oyentes eran judíos, como en el caso de hoy, les hablaba partiendo del Antiguo Testamento. Si eran paganos, como cuando llegó a Atenas, les citaba a sus autores predilectos y sabía apelar a su búsqueda espiritual del sentido de la vida. Preguntémonos, ¿sabemos nosotros sintonizar con las esperanzas y los deseos de nuestros contemporáneos, jóvenes o mayores, creyentes o alejados, para poder presentar a Jesús como el que da pleno sentido a nuestra vida y a nuestros mejores deseos? ¿Somos valientes a la hora de presentar a Jesús como la palabra decisiva, como el Salvador único, como aquel en quien vale la pena creer y a quien vale la pena seguir? Eso es muy interesante, tener iniciativa para saber cómo llegar a todos los que nos escuchan. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 13, del versículo 16 al 20, pues a partir de hoy hasta el final de la Pascua, leemos los capítulos que Juan dedica a la última cena de Jesús con sus discípulos. Esta cena empezó con un gesto simbólico muy elocuente, el lavatorio de los pies. Aquí escuchamos la consecuencia que Jesús quiere que saquen sus discípulos. El siervo tiene que imitar lo que hace su amo. El discípulo lo que ha aprendido de su maestro. Ellos han visto cómo Jesús se ha ceñido la toalla, ha tomado en sus manos la jofaina y ha ido lavándole los pies uno a uno. Es lo mismo que tienen que hacer ellos. Dichosos ustedes si lo ponen en práctica bien, nos lo dice Jesús. También empieza a anunciar cómo uno de ellos, Judas, le va a traicionar. Y repite la idea de que así como el Padre le ha enviado a Él les envía a ellos a este mundo. El que recibe a los enviados de Cristo le recibe a Él y por tanto recibe al que le ha enviado, al Padre. Eso es lo que justamente lo menciona aquí. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es muy interesante. Y sobre todo, sé recibir a quienes en algún momento llegan esperando una acogida humilde, alegre, sencilla. Pues resulta que un soldado que finalmente volvía a casa después de haber luchado en la guerra de Vietnam, llamó a sus padres desde la ciudad de San Francisco. Mamá, estoy volviendo a casa, pero antes quiero pedirles un favor. Tengo un amigo, un compañero del ejército al que me gustaría llevar a casa porque no tiene a dónde ir. Claro, respondieron, nos encantaría conocerlo. Pero hay algo que deben saber antes de que vayamos. Él sufrió una terrible herida en uno de los combates. Pisó una mina y perdió un brazo y una pierna. ¡Qué lástima! Es horrible, lo sentimos mucho. Quizás podamos ayudarlo a encontrar algún sitio para vivir. No, mamá, yo quiero que viva en nuestra casa. Pero hijo, no sabes lo que estás pidiendo. No tienes ni idea de las dificultades de vivir con una persona en esa situación. La madre, de acuerdo con los comentarios del padre, añadió: alguien con tanta dificultad sería una carga demasiado pesada para nosotros.
Tenemos nuestra propia vida y no queremos que algo así interfiera y limite nuestro modo de vivir. Es mejor que vuelvas tú solo a casa y te olvides del asunto. Él ya encontrará una manera de vivir por sí mismo, no te preocupes. El hijo colgó el teléfono y nunca más supieron de él. Algunos días después, los padres recibieron una llamada telefónica de la policía informándoles que su hijo había muerto al caer de un edificio y que parecía ser un claro caso de suicidio. Los padres angustiados volaron a la ciudad en la que había ocurrido la desgracia y fueron llevados a la morgue para identificar el cadáver de su hijo. Al efectuar la identificación, descubrieron horrorizados algo que les llenó de angustia, desesperación y culpabilidad durante el resto de sus vidas. A su hijo le faltaban un brazo y una pierna. El que recibe a uno de los que vaya en mi nombre, me recibe a mí, dice Jesús. Y si es alguien que realmente hoy necesita de una ayuda, ¿no será que Dios lo envió para que podamos prestarle un servicio? A veces vamos desechando y descartando a las personas por su apariencia o ante la necesidad que está pasando. Aprovechemos más bien esa oportunidad para ver en esa persona el rostro de Dios. Al menos recibámosle con respeto. Atendámoslo en la medida de que podamos. Tal vez muchas veces no podemos hacer algo notorio por ellos, pero que el trato sea de humanos y de hermanos en Cristo. Algún día tal vez daremos cuenta de esto. Que Dios nos ayude y que podamos recibir a los que Él envía en su nombre y en ellos podamos ver su rostro lleno de amor. Que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz jueves para todos ustedes.